Una mujer salvadoreña que fue encontrada momificada dentro de un barril después de 30 años de estar desaparecida. ¿Qué? Ahora, ¿quién era esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. En el año 1999, un hombre compró una casa en el condado de Nassau, Nueva York. Lo raro es que en esta propiedad había un viejo y pesado barril, un barril que había estado en ese lugar más de 30 años. Lo extraño de todo esto es que nadie se había atrevido a abrirlo. Y el nuevo dueño dijo, pues vamos a ver qué tiene este barril, y fue así que lo abrieron. Ahí fue cuando encontraron algo realmente espantoso. En el interior de este barril se encontraba el cuerpo momificado de una mujer. Inmediatamente llamaron a las autoridades, los investigadores examinaron el barril y sacaron con cuidado el cuerpo momificado. Las pruebas forenses revelaron que se trataba de una mujer de aproximadamente entre 25 y 30 años. Esta chica había fallecido debido a un fuerte golpe que le dieron en la cabeza. Pero eso no era todo. La mujer se encontraba embarazada en el momento de su fallecimiento. También cuando revisaron el barril encontraron que habían varias cosas en su interior: bolitas de poliestireno, barro, 2 anillos, un medallón, el tallo de una flor artificial, colorante verde y una libreta de direcciones. De hecho, fue gracias a esta libreta que se pudo identificar quién era la mujer. Se trataba de Reina Angélica Marroquín, de 27 años de edad. Era originaria de El Salvador y trabajaba para una fábrica de flores artificiales en Manhattan. Igual se descubrió que el barril en donde fue encontrado esta mujer era utilizado para transportar colorante de la empresa de flores artificiales, que es el lugar en donde trabajaba esta mujer. Luego de más investigación y de estar uniendo cabos, por fin pudieron identificar al sospechoso de la muerte de Reina Angélica. Trataba de un hombre llamado Howard Elkins. Este sujeto fue uno de los dueños de la empresa de flores y también había sido propietario de la casa en donde encontraron el barril. Pues resulta que descubrieron que al parecer este hombre tenía algún tipo de relación con esta mujer. Entonces quiso la policía buscar a Howard para que pudiera ser interrogado. Estamos hablando que para ese entonces este hombre ya tenía más de 70 años. ¿Y qué hizo el muy valiente? Se negó a cooperar. Los investigadores le advirtieron que buscarían una orden para analizar su ADN y aún así el señor no quiso hacer nada. ¿Y qué creen que pasó? Al siguiente día, este hombre se quitó la vida. Aún así, las autoridades pudieron confirmar que sí, efectivamente, Howard era la persona culpable de haber mandado al otro mundo a Reina. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó realmente a Reina? Según las autoridades, Reina se había mudado de El Salvador a los Estados Unidos. Aproximadamente en el año 1966 tenía un hijo y, como toda persona que se va a los Estados Unidos, soñaba con tener una mejor vida. Ella entró a trabajar a la fábrica de flores artificiales y fue en ese lugar que conoció a Howard. En ese entonces ese hombre era 12 años mayor que ella. Estaba casado, tenía hijos, pero eso no impidió que comenzara una relación. Supuestamente Howard le había dicho a Reina que iba a dejar a su esposa para quedarse con ella. Obviamente eso nunca sucedió e incluso empeoró cuando él se enteró que ella estaba embarazada. Luego Reina le exigió a Howard que se hiciera cargo del bebé y también que cumpliera con la promesa que había hecho, en donde dijo que dejaría a su esposa para quedarse con ella. Reina lo amenazó diciéndole que si él no se hacía cargo le diría toda la verdad a su esposa. Al parecer a Howard no le gustó esto y esa fue la razón por la que decidió desaparecerla. Y en 1969 Howard mandó al otro mundo a Reina Angélica Marroquín. Se supo que le dio un fuerte golpe con un martillo en la cabeza. Luego colocó su cuerpo en un barril, el cual dejó en el sótano de la casa. Al parecer la intención de Howard al principio era tirar ese barril al mar, pero debido a que lo llenó de bastantes cosas con la intención de que se hundiera el cuerpo, luego no lo pudo mover y fue que mejor lo dejó en su sótano. En 1972 este hombre vendió la casa con el barril en el sótano, con el cuerpo de Reina dentro del barril. No sé cómo ni siquiera se preocupó por nada y lo dejó como si fuera cualquier cosa, y él se mudó con su esposa a Florida. Ahora escuchen esto, los años pasaron y la casa tuvo diferentes propietarios. Ahora, ¿por qué nadie revisó ese barril? Nadie lo quiso mover o abrir porque supuestamente tenían miedo de que tuviera alguna sustancia tóxica o alguna sustancia química. Si el primer propietario se hubiera dado cuenta, este hombre hubiera pagado desde hace muchísimos años, o simplemente hubiera pagado porque jamás pagó por lo que hizo. Tuvieron que pasar 30 largos años para que se encontrara el cuerpo de Reina, y durante esos 30 años su familia la estuvo buscando. La familia no tenía idea de qué es lo que le había pasado, solo sabían que algo no estaba bien. Durante 30 años no tuvieron alguna respuesta de qué es lo que le pudo haber pasado a Reina. Simplemente era como si se hubiera esfumado. Este hombre jamás pagó por su delito, estuvo viviendo muchos años como si no hubiera pasado nada, y creo que es una persona que jamás se arrepintió, porque cómo pudo vivir tantos años sin el remordimiento de haber dejado no solamente a un niño sin madre, seguramente ni siquiera se arrepintió de lo que hizo, o que tuviera la preocupación de haber dejado un cuerpo dentro de
un barril en una casa sin el miedo de ser descubierto, o no sé qué es lo que estaba pensando este tipo. No solamente la engañó, estuvo con ella, la utilizó, sino que después, cuando ya no le sirvió, se deshizo de ella. Y estamos hablando que estaba esperando un bebé. ¿Qué clase de persona era este tipo? Es algo que solamente un verdadero monstruo podría ser. ¿O ustedes qué opinan? El caso de Paulette Guevara es uno de los casos más misteriosos en la historia de México. Se trata de una niña que desapareció en su propio hogar, luego la noticia se volvió mediática, todo el mundo empezó a hablar de ella y sorprendentemente días después de su desaparición, la niña apareció sin vida en su habitación. ¿Qué? Obviamente esto creó demasiadas dudas y teorías. Ahora, ¿qué fue lo que realmente le sucedió a la pequeña Paulette? ¿Fue un accidente? ¿Un asesinato? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Paulette Guevara Fara era una niña que tenía apenas 4 años. Ella tenía deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. El 21 de marzo del año 2010, después de haber pasado un fin de semana en Valle de Bravo con su papá Mauricio Guevara y su hermana Lisette Guevara, la pequeña regresó a su casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México. Ya estando en su casa, su mamá Lisette Fara y las niñeras, las hermanas Erika y Marta Casimiro, la dejaron durmiendo en su habitación. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 22 de marzo, Erika, o sea, una de las niñeras, fue a despertar a Paulette para prepararla para la escuela. En ese momento se dio cuenta que la niña no se encontraba en la habitación. Asustada fue a avisarle a la mamá de Paulette, pero la señora pensó que su hija se había escondido en algún lugar o que tal vez estaba con su papá, o en el peor de los casos con la otra niñera. Pero rápidamente se dieron cuenta que no, y ahí es cuando se empezaron a preocupar porque la niña no estaba por ninguna parte. Entonces iniciaron una fuerte búsqueda por todo el edificio. La familia, junto con las niñeras, buscaron por todos lados. Se fueron al área de seguridad del edificio y le preguntaron a los de seguridad si de casualidad habían visto salir a una pequeña. Ellos creían que tal vez si la niña había salido se habría ido con alguna persona. Los guardias le dijeron a la familia que no habían visto ninguna anomalía, no había nada extraño, pero lo raro es que a pesar que el edificio está lleno de cámaras, porque tenía un sistema de seguridad de circuito cerrado las 24 horas, no todas grababan. Algunos solo servían para monitorear al momento. La familia desesperada decidió llamar por fin a las autoridades, y ahí es cuando se armó el escándalo y comenzó una fuerte investigación. Registraron el hogar, revisaron perros entrenados en búsqueda y también revisaron las zonas cercanas. La familia, las niñeras y todas las personas cercanas a Paulette fueron interrogadas. Sin embargo, no había ningún pequeño rastro de la niña y tampoco parecía que alguien hubiera entrado a robar o con la intención de secuestrarla. Era como si Paulette se hubiera esfumado, hubiera desaparecido por arte de magia, lo cual no existe. Obvio. Entonces este caso rápidamente llegó a todos los medios de comunicación. Cualquier persona que prendiera su televisión en ese momento, de lo único que se hablaba era de la desaparición de Paulette. Poco a poco este caso se fue saliendo de México y alcanzó a toda Latinoamérica. Ahora toda Latinoamérica estaba preocupado por una niña que había desaparecido. Los papás de Paulette y las niñeras estaban dando entrevistas y Lisette, la mamá de Paulette, fue la que estuvo más activa en los medios. Incluso hasta llegó a dar entrevistas en la habitación en donde dormía Paulette. Sin embargo, para preocupación de toda Latinoamérica, los días pasaban y no había ningún rastro de la pequeña, hasta que el 29 de marzo, el procurador de justicia del Estado de México, Alberto Basbas, informó que había puesto en arraigo a los papás de Paulette y a las dos niñeras. Y esto fue porque habían encontrado demasiadas inconsistencias en sus declaraciones. El caso dio un giro porque la gente comenzó a sospechar de los papás. Sobre todo se comenzaron a centrar en la mamá de Paulette. La gente decía que ella se comportaba de una forma bastante extraña y que parecía que no le dolía que su hija estuviera desaparecida. Incluso en una entrevista esta mujer llegó a decir que a lo mejor su hija había desaparecido porque los ovnis se la habían llevado. No, a una conclusión que se la llevaron nosotros. Y lo raro es que se le vio ensayando lo que iba a decir justamente antes de entrar a una entrevista. Incluso se filtró un audio en donde se le podía escuchar diciéndole a su hija lo siguiente. El 31 de marzo, 9 días después de la desaparición de la pequeña, después de que hubiera un misterioso apagón en el edificio, las autoridades encontraron el cuerpo de Paulette en ese mismo edificio. Para este punto, el caso de Paulette ya se había convertido en noticia mundial. Imagínense la sorpresa de todos cuando dijeron en el informe que habían encontrado a la pequeña Paulette en su propio cuarto, en su propia habitación. La niña fue encontrada entre el colchón y la base de la cama. Según el informe de las autoridades, la niña se fue de este mundo de manera accidental. Según la necropsia,
entre 5 y 9 días de haber fallecido, aunque se dice que en realidad el cuerpo tenía entre 3 y 5 días de fallecimiento. Eso quiere decir que Paulette pudo seguir con vida días después de haber desaparecido. El informe decía que la causa de muerte fue por asfixia mecánica, debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Para que me entiendan, Paulette se movió de la cama y accidentalmente cayó en un espacio entre el colchón y la base de la cama. Y de esa forma la pequeña Paulette se fue de este mundo. La misma carapuce. Obviamente esto causó un gran escándalo, nadie lo podía creer y había muchas inconsistencias en este informe. Por ejemplo, era imposible que nadie se hubiera dado cuenta que el cuerpo de la niña se encontraba en esa habitación por varios días atrapada entre su cama. Sobre todo porque las autoridades y la familia buscaron incansablemente por toda la casa y por todo el edificio y por las zonas cercanas. Y además, si hablamos en específico de la casa, la familia había buscado en cada rincón. Muchas personas entraron a la habitación, utilizaron perros de rescate entrenados con un olfato mayor que el del ser humano, e incluso la amiga de la mamá de Paulette durmió en esa misma habitación, en esa misma cama, y no solamente durmió una noche, sino que lo hizo durante varias. Además, la mamá de la pequeña dio entrevistas en esa misma habitación. Eso quiere decir que ahí dentro estuvo obviamente ella y todo el equipo que realizó la entrevista, el camarógrafo, la que hace las preguntas, y tal vez habrán llevado a alguien de luces, alguien de audio, no sé. Y además nadie sintió ningún olor por la descomposición del cuerpo. Ante todo esto, las autoridades dieron una posible respuesta. Dijeron que el motivo de que no se sintiera un mal olor fue porque las sábanas que cubrían el cuerpo de Paulette Guevara generaron un tipo de momificación. Obviamente esta explicación no tenía mucho sentido. Y ante la indignación de todo un país o varios países, las autoridades siguieron en pie con este informe. La gente comenzó a sacar sus diferentes teorías y aseguraban que Paulette no se había ido accidentalmente, sino que la habían mandado al otro mundo. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Entonces la gente comenzó a sospechar de su mamá, porque desde el inicio tenía un extraño comportamiento. Sí, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí, sí, bueno. Los papás de Paulette y la niñera estuvieron arraigados hasta el 4 de abril del año 2010, cuando por fin fueron liberados. Mauricio Guevara dijo que el fallecimiento de su hija no pudo ser un accidente y declaró que no iba a meter las manos al fuego por su esposa. También las niñeras declararon a un medio de comunicación que ellas fueron las que revisaron por todos lados en la casa, incluso en la cama. Aseguraron que era imposible que la pequeña estuviera en ese lugar. De ser así, dijeron que ellas se habrían dado cuenta. También afirmaron que el comportamiento de Mauricio y de Lisette cuando les dijeron que la niña no estaba por ninguna parte no fue de preocupación. Según ellas, dicen que actuaron de una forma muy normal. A todo esto, Lisette, la mamá, siempre se defendió y dijo que fue acusada injustamente. El caso de Paulette se convirtió en una auténtica novela. Todo el mundo hablaba de ella y realmente se dividió en dos bandos. Había gente que en realidad creía este informe que estaban dando las autoridades, como si se tratara de una novela, y había otra que se sentía totalmente indignada porque les habían mentido de una manera como le mienten a un niño pequeño. El procurador de justicia del Estado de México, Alberto Basbas, tuvo que renunciar a su puesto por la pésima forma en la que llevó el caso, porque nadie quedó contento con el resultado. Se quedaron muchas preguntas sin resolver y muchas, pero muchas inconsistencias. Según el libro Paulette, lo que no se dijo, escrito por el periodista Martín Moreno Durán, que es un libro que está basado en testigos, investigadores y registros oficiales de las autoridades, dice que la desaparición de Paulette está llena de corrupción y de cosas sin sentido, y menciona que el fin de semana que las niñas estuvieron con su papá, Lisette dijo que viajó a Cabo San Lucas a la fiesta de una amiga, pero que eso no fue verdad, porque supuestamente ella estaba con su amante, ya que el matrimonio entre Mauricio y Lisette no estaba bien. También en el libro dice que cuando Mauricio y las niñas regresaron de viaje, Lisette, la mamá de Paulette, bajó a la entrada del edificio para subir a sus hijas. Según la declaración de un guardia de seguridad, él vio que Lisette entró al edificio agarrando de la mano a su hija mayor y en el otro brazo estaba cargando supuestamente a la pequeña Paulette, que estaba completamente tapada con una sábana. Según el guardia de seguridad, lo extraño es que no parecía tener la forma de una niña. Esta declaración hizo creer a muchas personas que Paulette tal vez nunca regresó a casa y que todo fue una gran mentira. También creyeron que los papás fingieron su desaparición y que días después, con ayuda de las autoridades, colocaron el cuerpo en su habitación. Cuando se supo de la desaparición de Paulette, la familia y las autoridades dijeron que quienes habían llamado a la policía habían sido los papás de Paulette. Supuestamente lo habían hecho cuando se dieron cuenta que la niña no se encontraba en ninguna parte del edificio, pero según los registros oficiales no llamaron a las autoridades
autoridades inmediatamente, y quien avisó de la desaparición de Paulette fue la hermana de Mauricio, la cual no estaba en el lugar en donde desapareció Paulette, pero había sido avisada por su hermano de la desaparición de su sobrina. Ahora, aquí viene lo que no tiene ninguna explicación. Según este libro, días después de la desaparición de Paulette, Lisette y Mauricio fueron interrogados por separado por investigadores del caso. Al principio, Lisette les dijo que no sabía qué es lo que había pasado, pero que después de presionarla tanto, ella confesó que sabía dónde estaba Paulette y que su esposo era quien la había desaparecido. Después de esto, los investigadores fueron a interrogar a Mauricio y le dijeron que su esposa lo estaba culpando. Mauricio, muy enojado, dijo que sí sabía dónde estaba su hija y solamente se los diría si lo ayudaban de forma legal, para no tener problemas con la justicia. Según el libro, Lisette y Mauricio confesaron algo realmente terrible, pero que sorprendentemente, días después de dar estas declaraciones, fue encontrado el cuerpo de Paulette, y fue cuando las autoridades declararon este caso como un accidente. Y después todo lo que ya les conté y fueron puestos en libertad. Se cree que todo esto pasó debido a que ellos tenían un fuerte contacto, y ese contacto supuestamente les había ayudado a ocultar todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Paulette? Existen un montón de hipótesis porque no hay nada sustentado que diga que realmente a la niña le pasó tal cosa, y teorías desde las más locas, las más descabelladas, y otras que si se ponen a analizar tiene más sentido. Sin embargo, todas las que han salido solamente son especulaciones. Es un caso bastante confuso que no tiene una respuesta clara, que se convirtió en una novela mediática, y hasta el día de hoy muchos creen que el informe que dieron las autoridades de lo que le pasó a Paulette es una total burla. Pero bueno, Lisette y Mauricio terminaron divorciándose y hasta el día de hoy no se sabe mucho de ellos. Han pasado 13 años desde que ocurrió este lamentable caso y el misterio de Paulette todavía continúa. De hecho, este video me lo estuvieron pidiendo durante todo el transcurso del año. No había video que yo hiciera y que me dijeran, por favor, habla del caso de Paulette, habla del caso de Paulette, y básicamente tratamos de resumir lo más que pudimos. La verdad, Leo hizo un buen trabajo. Es demasiado confuso porque hay muchas inconsistencias, teorías y chismes que hasta el día de hoy siguen saliendo, pero sin ningún sustento. La última palabra la tienen ustedes, de qué creen que fue lo que realmente pasó. Es un caso que te vuela la cabeza. ¿O ustedes qué opinan? Una mujer se fue de este mundo en su casa y nadie se dio cuenta hasta casi 3 años después. Este es el increíble caso de Joyce Carol Vincent. Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Joyce Carol Vincent nació en el año 1965 en Hammersmith, Londres, Inglaterra. Sus papás habían migrado de Granada a Londres para tener una mejor calidad de vida. Lamentablemente, cuando Joyce tenía aproximadamente unos 11 años de edad, su mamá falleció y sus 4 hermanas mayores fueron quienes se encargaron de criarla. Y su papá, bien gracias, era un hombre que no se preocupaba por ellas, y de hecho era tal el distanciamiento que tenían con él que Joyce llegó a pensar que su papá había fallecido en el año 2001, pero el hombre seguía vivo y se fue de este mundo hasta el año 2004. A pesar de no contar con el apoyo de su papá, Joyce logró salir adelante. Siendo adulta consiguió muy buenos trabajos. Fue secretaria en OCL y también llegó a trabajar en el departamento de tesorería de Ernst & Young, donde solo duró unos 4 años, porque en el 2001 renunció. Nunca se supo por qué. Era una mujer muy trabajadora y parecía que tenía una vida exitosa. De hecho, hasta llegó a conocer a Nelson Mandela. Imagínense, le gustaba cantar y se dice que lo hacía muy bien. Sin embargo, no todo estaba bien con Joyce. Tenía problemas personales y por alguna extraña razón siempre terminaba renunciando a sus trabajos sin motivo alguno. Su vida sentimental no iba nada bien. Tenía una pareja con la cual duró muchos años, pero la maltrataba física y mentalmente. Así estuvo durante mucho tiempo hasta que Joyce decidió alejarse de esta pareja y pidió ayuda en un refugio de mujeres que sufren de abuso doméstico. Este fue el inicio y un cambio radical en la vida de Joyce. De trabajar en grandes empresas, comenzó a trabajar de empleada de limpieza en un hotel. Además, se distanció de su familia, amigos, con los cuales dejó de tener contacto poco a poco. Parecía que Joyce quería alejarse de todos. Algunos creían que se debía a la vergüenza que supieran que había sufrido de abuso doméstico, y de alguna manera también se quiso aislar para que el hombre que la maltrataba no la encontrara. En febrero del año 2003, Joyce se fue a vivir sola a un departamento ubicado en Wood Green. Este lugar se encuentra al norte de Londres y era utilizado como hogar para víctimas de abuso, y que era propiedad de Metropolitan Housing Trust, o sea que era propiedad de un fideicomiso metropolitano de vivienda. La mujer pagaba tan solo la mitad de la renta de ese lugar y la otra mitad era pagada por las agencias de beneficencia. En noviembre de ese mismo año, Joyce vomitó líquido rojo. Tuvo que ser hospitalizada 2 días ya que tenía una úlcera péptica. Luego de esto, nadie más supo de Joyce hasta el año 2006. Los propietarios del departamento en donde Joyce vivía decidieron embargar porque por más de 2 años no se había pagado la mitad de la renta. O sea, la mitad que le tocaba pagar a Joyce, porque la otra mitad la pagaban las agencias de beneficencia. Cuando los agentes judiciales entraron al departamento, se
dieron cuenta que se encontraba totalmente cerrado, pero extrañamente se escuchaba la televisión. Estuvieron tocando y nadie les abrió, así que decidieron entrar a la fuerza, y al hacerlo descubrieron a Joyce, que se encontraba sentada en un sillón. Su cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, completamente esquelético, frente al televisor encendido y regalos de Navidad. El cuerpo se encontraba en tan mal estado que tuvo que ser identificado por su registro dental. Ahí fue cuando confirmaron que efectivamente se trataba de Joyce Vincent, y que al parecer se había ido de este mundo en diciembre del año 2003. Pasaron casi 3 años desde que ella se había ido de este mundo y nadie se había dado cuenta. Sin embargo, lo raro es que no se pudo determinar la causa de su fallecimiento, aunque las autoridades dijeron que sí se trató de una muerte natural, porque no se encontró nada que se hiciera sospechar de que alguien la hubiera privado de la vida. Lo más probable es que fue una complicación de su úlcera péptica, o también un ataque de asma, ya que Joyce también padecía de asma. Aún así, todos se preguntaban cómo es que nadie se dio cuenta que por casi 3 años esta mujer estaba desaparecida y había fallecido en el sillón de su casa. Es como si a nadie le hubiera importado la vida de Joyce. Los propietarios del departamento dijeron que no sospecharon nada porque las agencias de beneficencia estaban pagando la parte que les correspondía de la renta, y los atrasos del pago no se vieron reflejados hasta después de la muerte de Joyce. Además, por muy raro que suene, los vecinos no habían reportado algo extraño. De hecho, creían que nadie vivía en ese departamento. A pesar de que se sentía un olor desagradable a descomposición, nadie reportó ese olor, según porque pensaron que ese olor provenía de los contenedores de basura, y además porque la zona en donde se encontraba el departamento era un lugar en donde personas adictas a las sustancias nocivas solían frecuentar, así que el ruido de la televisión se pudo confundir con el de estas personas. Ahora, ¿cómo fue posible que la televisión se mantuviera tanto tiempo encendida? Pues bueno, los servicios básicos como la luz habían sido pagados con la tarjeta de débito de Joyce. Supongo que estaban vinculados y se lo jalaba automáticamente, y aproximadamente casi 3 años estuvo pagando, y ella ya ni se encontraba en este mundo. Entonces, cuando el subsidio que tenía Joyce se terminó, las deudas comenzaron a aumentar, y ahí es cuando se dieron cuenta que algo malo estaba sucediendo. Ahora, ¿y las hermanas de Joyce en dónde quedaron? En todo ese tiempo que habían dejado de saber de ella, habían contratado a un detective privado para encontrarla. El detective logró encontrar el departamento en donde Joyce vivió, y la familia le estuvo mandando cartas, pero Joyce ya no se encontraba en este mundo, así que esas cartas nunca tuvieron respuesta. Por alguna extraña razón, la familia de Joyce pensó que ella no quería tener contacto con ellos, y solamente así la dejaron de buscar, sin saber que Joyce había fallecido en completa soledad. Y tal vez los regalos que encontraron cuando entraron a su casa y vieron su cuerpo eran regalos que Joyce había comprado para su familia, pero tristemente nunca se los pudo dar. El caso de Joyce es uno de los más tristes. Es increíble que su cuerpo estuvo ahí por aproximadamente 3 años con la televisión encendida y nadie se dio cuenta. Si lo ven de esta manera, es un poco triste porque parecía que a nadie le preocupaba a Joyce. No hubo un amigo que se preocupe por ella porque desapareció. Su familia la intentó buscar, pero tampoco insistió tanto. Su historia fue tan impresionante que en el año 2011 se estrenó una película docudrama titulada Dreams of a Life, en la cual personas que conocieron a Joyce hablaron y dijeron que ella era una gran mujer, inteligente, trabajadora y sociable, pero que no era muy estable. Solía huir de sus problemas y dejar sus trabajos. Aún así, nadie creía que Joyce se haya ido de esa forma tan solitaria y tan triste. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Una historia bastante triste, bastante fuerte y bastante extraña. Mi nombre es Daniel Novelo.